Buenos días, vamos a comenzar. Sí, bueno, ya saben que estamos de celebración en el CIM, el 35 aniversario de nuestra institución, y este año habíamos decidido que íbamos a montar una serie de conferencias de divulgación y de científicas. La primera de divulgación la hicimos la semana pasada, pues fue con Mar Basó, y hoy vamos a hacer la primera científica y vamos a hacer una charla doble. Van a ser dos charlas de dos investigadores que están en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Iba a decir científicos titulares, pero el nombre es exactamente cuál es. Investigador científico. Investigador científico, casi la palabra. Y trabajan en el Instituto de Cerámica y Vidrio, que está adscrito al Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Han montado también una spin-off de lo que van a estar hablando hoy, Colfit. Lo de Colfit viene del acrónimo de Colloidal Feedstock, ¿no? Porque trabajan en utilizar la ruta coloidal para producir materiales en polvo o granulares que luego pueden ser muy útiles para hacer impresión 3D. Además, tenemos proyectos de investigación con ellos. El grupo de Laura y Miguel pues, ha trabajado mucho. El proyecto Vivaldi, que ha sonado alguna vez aquí en la casa, pues es con ellos, precisamente, sobre todo con Begoña. Entonces, la primera charla la va a dar Begoña. Tiene por título Materiales coloidales en la manufactura aditiva, desde la granulación a la tinta. Y después Javi va a hablar de fabricación aditiva de carburos cementados empleando suspensiones coloidales. Bueno, pues nada, somos todo oídos, Begoña. Bueno, pues muchísimas gracias, José María, muchísimas gracias a todos, muchas gracias al CIM por invitarnos a celebrar con vosotros estos 35 años. Os enseño dónde está el Instituto de Cerámica y Vidrio, que es uno de los 150 centros que tiene repartido por toda la geografía española, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que es el único organismo que en este momento funciona a nivel nacional en investigación nacional, ¿vale? Que tiene asumido a muchos de los centros tecnológicos y de investigación que antes estaban repartidos en distintos ministerios, lo que llamamos OPIs, ¿no? Los organismos públicos de investigación, ¿no? Que está el CIEMAT, el CSIC y muy poquitos más, porque Geominero y muchos han sido acogidos bajo el manto del CSIC, ¿no? El CSIC cubre desde la gente de humanidades hasta la gente de biotecnología, pasando por todas las disciplinas. Así que son muchos los institutos que hay y de un aspecto y administrativamente muy variopintos, ¿no? El nuestro es un instituto medio. Está en Madrid, en el campus de la Autónoma, de la Universidad Autónoma, y también, así que, bueno, podéis, por supuesto, cuando vayáis a Madrid, si os convenzo de que hoy hacemos cosas interesantes allí, pues será un placer que nos deis un telefonazo y que nos vengáis a ver si me funciona el puntero. Este es el Instituto de Cerámica y Vidrio, que como veis está aquí, súper bueno entre todo el verde de la UAM. Y este es el Centro de Ciencia e Innovación Deep Labs, que es el parque tecnológico al que recientemente, en septiembre del año pasado, nos hemos llevado la startup, que ya, bueno, pues ya no va a dejar de ser startup, ya voy a tener que empezar a decir que es una pyme, porque realmente nos constituimos en el 2020, así que llevamos ya 5 años de andadura, ¿no? Ya no entramos en programas de startup, entramos en programas de scale-up, ¿no? Así que, bueno, pues os voy a comentar un poquito cómo fue esta idea loca que tuvimos y cómo funcionamos. La verdad que esa transparencia está súper bien, ¿no? Sacarla aquí, ¿no? 35% del consumo de energía en los países, bueno, en toda la parte de Europa y el norte de Estados Unidos, brutal en comparación con el resto del mundo, a excepción de Eurasia, que también consume bastante energía. También lo que hacemos es generar muchísimos residuos, y específicamente las empresas o la industria que fabrica materiales intensivos en energía, que ahora nos llaman, ¿no? Yo vengo del mundo de la cerámica y el vidrio, así que soy incluso más intensiva que la gente que viene de la metalurgia física o de la pulvimetalurgia, ¿no? Así que es una preocupación para nosotros las dos cosas. Consumimos muchísima energía en industria y además emitimos muchísimo CO2. Y esto realmente es un problema para la industria cerámica y para la pulvimetalurgia. En cerámica, además, es que emitimos CO2 en prácticamente todos los procesos, ¿vale? No solamente en fabricación, ¿no? O en combustión de fuel, que está por aquí y es una barbaridad,
pero también dentro del proceso incluso tenemos emisiones indirectas derivadas de otros procesos no claramente de fabricación. Con lo cual, pues la verdad es que el mundo de la cerámica está realmente preocupada por qué podemos hacer, ¿no? ¿Qué podemos hacer a nivel productivo, cuanto menos, que es lo que os vengo a contar hoy aquí, ¿no? ¿Cómo podemos optimizar los sistemas de producción y cómo podemos hacerlos sostenibles, ¿vale? Porque vamos a ver que realmente la cerámica tiene aplicaciones variopintas, desde luego en construcción es terriblemente importante y también en toda la parte de azulejos y revestimientos, ¿no? En Castellón hemos sido hasta hace muy poquito el número 1 en exportaciones a nivel mundial. Y seguimos exportando muchísimo material de revestimiento y pavimento, pero es que también la cerámica se ha convertido en un material clave en transporte, en electrónica, en salud, en fin, a lo mejor por volumen de material fabricado no es importante, pero por valor añadido, estas industrias tienen muchas cerámicas y además, curiosamente, utilizamos materiales críticos, ¿no? Para fabricar estos materiales cerámicos que funcionan también en estas aplicaciones, ¿no? Así que realmente estamos muy preocupados de ver cómo podemos rebajar nuestros requisitos energéticos y nuestras emisiones. Y además a nivel, se ve un poquito mal, pero si dais todos estos gráficos están en esta página web. Los ha publicado Ceramuni, que es un consorcio, o se puede decir una patronal de fábricas cerámicas a nivel europeo. Y realmente lo que han declarado es que realmente necesitamos tecnología disruptiva para producir muchos de estos materiales. O sea, no es que tengamos que mejorar el avance y optimizar algún proceso, sino que es que tenemos que inventar, ¿no? Eso es una tecnología disruptiva. Tenemos que inventar tecnologías de bajo coste y para fabricar materiales de altísimo valor añadido con una tecnología bárbara y para dejar de para dejar de estar ligados, ¿no?, a este mercado tan competitivo de los materiales estratégicos y para fabricar materiales realmente que sean tecnológicos, ¿no? Así que en eso estamos, ¿no? Nos falta ciencia, parece ser, así que allá vamos. Esto es un proceso habitual de tecnología de polvos, utilizado habitualmente en pulvimetalurgia, pero se parece muchísimo también porque al final en cerámica fabricamos a partir de polvos y tenemos aquí un polvo que en un molino lo vamos a mezclar, lo compactamos, lo sinterizamos y lo mecanizamos y tenemos cerámicas y metales. Ese es el proceso convencional de pulvimetalurgia y acabo de dar una tecla que no era, aquí, ¿vale? Y realmente en cerámica, que es mayoritariamente donde os voy a hablar, aunque os voy a hacer referencia a los metales de vez en cuando, tenemos realmente retos científicos muy importantes. En cerámica dependemos realmente de la cristalografía del material, ¿vale? Así que tenemos que acortar los procesos productivos, sobre todo los de sinterización, sin perder de vista en alcanzar una cristalografía que sea estable y que funcione como nosotros queremos, que sean conductores iónicos, conductores electrónicos, que sean dieléctricos, que sean supercondensadores, superconductores. O sea, en cerámica es que es variopinto el tema funcional, ¿no? Entonces, bueno, estamos muy preocupados fundamentalmente por reducir la energía que necesitamos para alcanzar la densificación de este tipo de materiales, sobre todo los refractarios, sobre todo las biocerámicas y los fotoelectroactivos. Esto ya empieza a sonar a generación de hidrógeno, ¿vale? Sobre todo necesitamos beneficiarnos de las propiedades nanoestructurales que nuestros colegas, los físicos, llevan tanto tiempo diciendo que son fantásticas, porque es que necesitamos tener materiales densos para propiedades ópticas, para propiedades magnéticas, para propiedades ferroeléctricas, en fin, recorremos en cerámica un espectro amplísimo de aplicaciones y necesitamos unos materiales fetén, ¿vale? ¿Qué han propuesto nuestros compañeros que trabajan fundamentalmente en procesos directos, en los que se pasa del polvo al material sinterizado y se conforma en el horno?
pues lo que están proponiendo es meter, además de temperatura, que es lo habitual en un proceso de sintetización, pues ayudar con otro tipo de instrumentos físicos, ¿no? Meter presión, meter campos magnéticos, eléctricos, microondas. Lo que queremos realmente es que el tiempo que estamos en el horno se acorte. Eso es absolutamente necesario, por ejemplo, para crear nanoestructuras. O sea, nosotros tenemos un nanopolvo que nos pasamos 24 horas a 1200 grados, pues del nano no queda nada. Con lo cual no nos queda nada de las propiedades que tenía este nanomaterial. Así que necesitamos recortar con temperatura y otros parámetros físicos la temperatura de sintetización directa. Y bueno, ¿qué granito de arena podemos poner la gente, los químicos que trabajamos en tecnologías coloidales? Coloidales quiere decir partículas pequeñitas, ¿no? Que están por debajo de la micra, ortodoxamente que están por debajo de los 6 nanómetros, ¿vale? Vulgarmente, materiales que están en polvo por debajo de la micra. Bueno, pues aquí viene toda la batalla de la sostenibilidad. Tenemos que utilizar procesos que estén de acuerdo con las normas de la química verde. Tenemos que utilizar materiales reciclados en muchas ocasiones. Tenemos que valorizar materiales fundamentalmente poliméricos, que son nuestros estructuradores, ya os contaré mucho a lo largo de la charla. Tenemos que hacer que la creación o que la fabricación de nanomateriales sea masiva, porque si no, ¿dónde vamos con nuestros materiales si no los podemos producir de forma masiva? Y tenemos que utilizar agua como disolvente, que es el peor, horrible y más asqueroso disolvente del mundo, a pesar de ser el más verde, pero es el más activo, ¿no? Total, que con todos estos requisitos y con estos avances en estos temas, ¿no?, que seguramente os sonará, pues pasamos a pegarnos con las nanopartículas. ¿Qué peculiaridad tienen las nanopartículas? Pues que a medida que disminuye el tamaño de partícula, lo que tenemos es un número exigente de partículas y sobre todo un área específica gigante. ¿Eso qué quiere decir? Que químicamente son materiales muy poco estables, ¿no?, y que reaccionan enseguida entre ellos. Así que es complicado trabajar con ellos, la verdad. Y si encima tienen estas formitas tan majas, véase los filamentos, por aquí las placas, bueno, las flores, esto es una verbena, y las nanopartículas chiquititas que tienen una superficie específica enorme, las que están por debajo de los 10 nanómetros, pues entonces la batalla es grande, ¿no? Nosotros, ¿cómo lo abordamos? Pues lo abordamos a partir de las suspensiones coloidales. ¿Qué es una suspensión? Bueno, pues vosotros lo habéis visto todo lo que es una suspensión. Como definición, es un sólido dentro de un líquido, donde el sólido no pierde las características del sólido, es decir, no se disuelve, ¿vale? Una disolución no es una suspensión. En la suspensión, de hecho, batallamos con la química de la partícula para que no se disuelva, no se le salga ningún catión de la cristalografía y todo el mundo esté en su sitio. Ni se oxide, ni le pase nada a la partícula, ¿vale? Porque si no, luego en el horno lo vamos a ver. Entonces, no podemos, batallamos con la química para que esté como esté. En la literatura utilizan un montón de palabras en inglés para definir una suspensión, ¿no? A mí me encanta la palabra suspensión, que yo creo que la engloba todo. Pero en inglés utilizan slurry y slip para hablar de cosas como el cemento. Es una suspensión, sólidos como un líquido, ¿no? El líquido sea escaso, pero sólidos en un líquido. En comida, nuestros estupendos cocineros españoles, todos ellos hacen suspensiones, ¿vale? Todos ellos. Cuando pasamos al mundo de las disciplinas científicas de electroquímica, catálisis y materiales funcionales, pues pasamos a hablar de suspensiones, pero ahora mismo también hablamos de microfluidos. Los microfluidos que os he puesto aquí, 3 fotillos, son materiales que han venido a sustituir al cableado, ¿vale? Son materiales líquidos, son suspensiones con polvos que tienen propiedades ópticas y de distintas, o por ejemplo, esto es un dispositivo esto es un dispositivo óptico y esto es un dispositivo electrónico. Y todos ellos están basados en microfluidos, ¿no? Nanopartículas con ciertas propiedades que están dentro de un líquido y que sustituyen a los cables. Y por último, pues pasamos a las tintas, las inks, ¿no?, que son la cosa como por la que estamos aquí hoy y vamos a hablar un poquito más de cerca, ¿no? Las tintas que nosotros manejamos son tintas con colorantes inorgánicos, con partículas inorgánicas que tienen iones cromóforos, ¿de acuerdo? Y que te dan estos colores tan espectaculares, ¿no?, muy parecidos a las tintas orgánicas.
pero que se tienen que sinterizar y tienen que pasar por temperaturas de 1000 grados para tener ese color tan espectacular como el que veis, por ejemplo, en los esmaltes, ¿no? Reaccionan con el vidrio y tienen ese aspecto como el de los esmaltes. Bueno, pues las tintas realmente son suspensiones que utilizamos en toda la tecnología de manufactura aditiva indirecta, ¿vale? O sea, esa que cogemos la tinta, dibujamos, hacemos el dibujo capa a capa, ¿vale? Y luego la llevamos al horno a sinterizar. En la directa no se suelen utilizar tintas, se suele utilizar polvo, pueden ser máquinas de lecho, ¿de acuerdo? Y bueno, pues para que veáis lo que es una suspensión, que es un fluido muy complejo, todo el mundo puede mezclar, ¿no? Y todo el mundo puede alcanzar este tipo de material, no sé si lo veis aquí bien, que os puede parecer monoso, pero no es una suspensión. Ahora cuando os enseñe el bueno, os va a parecer este malo, ¿vale? Entonces, esto es una suspensión. En una suspensión no somos capaces, a pesar de que tenemos dos fases en la suspensión más simple, ¿vale? No somos capaces de distinguir entre el polvo y el líquido. Es para nosotros todo un compacto, es un fluido complejo que se llama, ¿vale? Y esto de aquí, pues es una cosa mal mezclada, ¿no? Todo el mundo puede mezclar con un agitador, ¿no? ¿Y cómo llegamos a tener esta maravilla? Pues esta maravilla la llegamos a tener gracias a mucha química, ¿vale? Mucha química que se llama, o que llamamos química coloidal, y que está a caballo entre la química y la física, ¿no? Y es controlando los networking, controlando la interacción entre las partículas a base de modificar la superficie de estas partículas con polímeros. Es una modificación ad hoc, o sea, lo que tratamos es de disfrazar a la partícula para modificar la interacción entre ellas, ¿de acuerdo? Y eso lo hacemos a base de mucha química y mucha física, ¿vale? Física coloidal. Y especialmente cuando trabajamos con materiales como los hidrogeles y los termoplásticos y estamos empeñados en meter nanopartículas dentro de estos plásticos solubles o disueltos o hidratados, pues el caballo de batalla es interesante porque tenemos que manipular la interacción entre las dos partículas y entre las partículas, como es este caso, y el hidrogel o el termoplástico en el que estemos navegando. Con lo cual, cada vez la dificultad del problema va increciendo. Como os he dicho, nuestro primer caballo de batalla es la estabilidad química. Hemos trabajado incluso con materiales, con no óxidos y metales, que lo único que hacen es oxidarse. Los colocamos habitualmente en una zona de pasivación, donde bueno, pues la capa de óxido en los metales no progresa, y entonces a partir de ahí pues intentamos estabilizarlos coloidalmente. Y lo que hacemos es subir a la partícula pues, un polímero, ¿vale? Las interacciones entre partículas cuando estamos dentro de una suspensión son muy importantes y esas las medimos primero con una tecnología que se llama potencial Z, que lo que estamos realmente midiendo en la superficie de la partícula, la carga en superficie de la partícula, es un parámetro electrocinético. Y lo que estamos midiendo no solamente cómo hemos modificado la partícula, sino cómo este polímero está organizado químicamente dentro del líquido, dentro del disolvente, ¿no? Puede estar ahí como las locas, ionizado, puede estar recogidito en la superficie de las partículas. Y cuando tenemos así modificados estos materiales, después nos vamos corriendo, esto lo cuento luego, nos vamos corriendo a medir la rheología, a medir la viscosidad. Y mirad, en esta curva siempre la pongo porque es como varía la viscosidad en función de la cizalla que le aplicamos, y esta es la misma partícula, aunque no os lo creáis, y el mismo contenido en sólidos dispersos con distintos polímeros en superficie, o sea, modificados en la superficie con distintos polímeros. Fijaros la capacidad química que tenemos para diseñar los sistemas y cuán diferente es el comportamiento de las tintas, de las suspensiones, y cómo varía la viscosidad de distinto cuando realmente estamos poniendo distintos aditivos en la superficie de la misma partícula, ¿vale? Así que, bueno, podemos fabricar, por ejemplo, una partícula para spray drying, para atomización de suspensiones, y que no salga por la boquilla, o que no circule por la cañería, por ejemplo, ¿no? Entonces, realmente la rheología la viscosidad es un parámetro a diseñar desde la química superficial dentro de una suspensión para llegar a fabricar un material. Y ese realmente es el nicho de conocimiento que tiene nuestro grupo de investigación, ¿no? Cómo manipular la coloide química, pero siempre enfocado
a la fabricación del material, a regular la viscosidad para que el material se pueda manipular. Para eso pues hacemos uso de la rheología, también de todos los modelos que aproximan esta rheología, definiendo parámetros característicos, ¿no? Los parámetros más importantes que define la rheología es la viscosidad cuando el material, cuando la suspensión está quieta, no está agitada. Por ejemplo, imaginaros, luego os va a contar Javi, el carburo de wolframio, 15 gramos por centímetro cúbico, una densidad importante. Nosotros intentamos estabilizar las suspensiones, pero los milagros no existen, ¿vale? Y la fuerza de la gravedad actúa sobre las partículas, aunque sean muy pequeñas. Lo normal es que se caiga. ¿Qué hacemos? Pues subir la rheología de la suspensión lo suficiente como para que la suspensión se quede como congelada, ¿vale? Y no se segreguen las fases, no se caiga y no sedimente el carburo de wolframio. Así que lo que necesitamos es que esta viscosidad at rest, o sea, parado, sea muy alta. Luego diseñamos la viscosidad que está a una cizalla media. ¿Eso qué es? La cizalla que utilizamos es para tunear el proceso. No es lo mismo que lo tengamos que sacar por una boquilla en una extrusora o una impresora que sea de aproximadamente unas 400 micras, que estemos unitando con una manguera un refractario, que a lo mejor la manguera tiene como 20 centímetros de boca, ¿vale? O sea, que no es lo mismo, estemos haciendo un llenado en cemento, ¿no? No es lo mismo la cizalla que va a sufrir el material y por tanto la viscosidad la tenemos que ajustar a esa cizalla en el proceso, ¿no? Y después tenemos la cizalla al infinito. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando le estamos dando caña a esa suspensión, que suele ser en los procesos de moldeo y molienda, como el que está aquí en el dibujín, pues lo que necesitamos es que esa viscosidad sea súper bajita. Súper bajita. ¿Vale? ¿Para qué? Pues para que funcionen muy bien nuestros artilugios, ¿no? Para que nuestra tecnología de fabricación funcione en condiciones. ¿Eso qué quiere decir? Que tenemos que hinchar a la suspensión de partículas inorgánicas que a priori tienen agua, una partícula, un polímero rodeando la partícula, la tenemos que forrar de polímeros que le den esta plasticidad, es decir, la plasticidad de las suspensiones donde cuando está parada la suspensión la viscosidad es altísima y a medida que estamos aplicando cizalla la viscosidad sea prácticamente la del agua, sea ridícula. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, esto es nuestro negociar. Modificar la superficie de la partícula, protegerla químicamente, que nadie se salga de su sitio, que todos los cationes se queden en la cristalografía donde tienen que estar. Y después, modificar la rheología de las suspensiones de acuerdo al proceso de fabricación que estamos aplicando. Estas dos cositas así de sencillas, contadas en 5 segunditos, es lo que hacemos y lo que nos da de comer desde hace 30 años al grupo de investigación, así que tiene su relevancia. ¿Vale? Por lo menos para nosotros. Este dibujillo que os había comentado, que es la forma en la que el polímero está rodeando la partícula y cómo se encuentra estereoquímicamente y ionizado, es muy importante a la hora de empaquetar partículas. ¿Por qué? Porque si está como las locas, pues tiene un volumen en el que separa el agua, que es el disolvente, y hay un sitio donde ni hay agua ni hay sólido, esto es un sitio baldío. Y a la hora de empaquetar, pues es mucho mejor que la partícula esté con el polímero recogido que la partícula esté así como las locas, porque el empaquetamiento es muchísimo mejor y la viscosidad también es más controlable. A ver, que si yo tengo dos partículas así y las tengo que hacer rodar entre ellas, se me van a enganchar, y si son así y las tengo que hacer rodar entre ellas, van a fluir muchísimo más fácil, ¿no? Así explicado de forma sencilla. Con lo cual, esto que está aquí no es baladí y tenemos que lograr que las partículas se empaqueten para formar otras partículas más grandes o una pieza que esté totalmente densa, ¿vale? Ese es nuestro objetivo, que el material cuando es verde esté denso, ¿vale? En fin, que os he contado aquí todo el rollo, que básicamente es poner las partículas en suspensión con un disolvente, sus estabilizantes, ¿vale? Y luego disolver los modificadores con los estructuradores de la rheología y juntarlo todo, y luego podemos o bien granular, como dice el título de la charla, o bien dar forma, utilizar las sinks para dar forma a un material. ¿Por qué granular? ¿Y cómo se granula? Bueno, la verdad es que el tema de la granulación es inmenso. Se puede hacer
todo este tipo de gránulos, ¿no? Yo vengo aquí a hablar de los densos, pero se pueden hacer gránulos porosos, mezclando materiales, en fin, se puede hacer un poquito de todo. A la gente que viene de pulvimetalurgia o de metalurgia física se le explico siempre muy bien con la atomización de fundidos, que es una tecnología un poco parecida, ¿no? O sea, metemos en un ciclón, ¿vale?, unas partículas que salen fundidas, ¿no?, en el caso de la atomización de fundidos, y luego hay o bien agua o bien aire a una temperatura y la gota, ¿no?, se queda ahí solidificada. Bueno, esto es exactamente lo mismo, pero con suspensiones, ¿de acuerdo? Y lo que llegamos a tener pues son partículas de distintas mezclas. Esto es fantástico y hemos descubierto, para bien de la pulvimetalurgia, que muchos procesos cerámicos, como este de la atomización de suspensiones, son tremendamente válidos. ¿Por qué son tremendamente válidos? Porque, a ver, en pulvi no se pueden utilizar partículas que estén por debajo de 20 micras. Ni hablamos en prensado, ni hablamos de nanopartículas. Lo dejamos ahí, no se pueden prensar 20 micras. Pero podemos engañar a la máquina. Podemos meter las partículas en la suspensión, podemos hacer una suspensión, atomizarlas, sacar estas bonitas partículas que veis aquí, ¿vale? Y esas partículas, que ya son micrométricas, del orden de 50 a 100 micras, prensan fenomenal. Es una forma de atacar desde el bottom-up, ¿no?, el hacer un material nanoestructurado en metalurgia, por ejemplo. Esta tecnología, que muchas veces me preguntaban mis colegas de metalurgia que si realmente es industrial, os puedo decir que la gente, o sea, los ladrillos por los que camináis, ¿vale?, los azulejos por los que camináis, están hechos por atomización. Feldespatos, cuarzos, arcillas están mezclados en suspensión en un atomizador y luego se prensa, se seca y luego se prensa. ¿De acuerdo? O sea, que si os paseáis por Castellón y veis una torreta así súper grande, ¿vale?, eso es el atomizador de esa fábrica. ¿Vale? Os enseño un poco cómo es la tecnología, hacemos la suspensión, lo mezclamos, ¿vale? Aquí está la suspensión de cualquier naturaleza, tamaño y morfología, lo mezclamos, lo ponemos en el atomizador, secamos y sacamos un gránulo que también podemos tunear su aspecto, ¿no?, fundamentalmente, y su composición. Estas fases, al ser más grandes, pues son mucho más compactables, mucho más fluidas, el polvo tiene muchísima fluencia y mucho más compresibles. Y funcionan fenomenal de la muerte cuando hablamos de prensado. Esto está aplicado, por ejemplo, en esta publicación a materiales tan tecnológicos como un CERMET, que es de carbonituro de titanio, una fase cerámica con una matriz metálica. Aquí lo blanquito es la matriz metálica y lo oscurito es la cerámica, y como veis es tan bonita la unión entre estos materiales que el grano de cerámica es capaz de romperse antes de preparar la unión por la parte del metal, ¿no? Eso es que el joining entre el metal y la cerámica es inmenso, y bueno, pues llegamos a tener materiales de este tipo pues con muy buenas prestaciones. ¿Podemos parar aquí? Pues no. Vamos a por las nanos, ¿no? O sea, lo que os he enseñado son micros, pues vamos a por las nanos. Aquí tenemos nanos de titania mezclado con microplacas de grafito, y a medida que vamos echando más y más titania, pues se va formando la bolita. De manera que la titania, que es un asco porque tiene 20 nanómetros, es imposible de procesar, dependiendo de qué tecnología, desde luego la de prensado imposible, pues en estos mórulas o granos que ya tienen 10 micras, fijaros que tienen como más de 30, este tiene más de 30 también, pues las podemos meter en una máquina y las podemos prensar y las podemos dar forma, ¿no?, comprimir y dar forma. Ese es nuestro oficio. Este no me quería ir sin enseñaros un atomizador de fábrica. Este es un molino de fábrica. Desde luego los de nuestro instituto son mucho más chiquitos, ¿no? Pero que veáis que es una tecnología que se usa industrialmente. Y bueno, pues llegamos a la manufactura aditiva con todo esto. ¿Qué podemos hacer aquí con la material coloidal y con la química coloidal, ¿no? Es una pregunta fundamental hace 10 años para nosotros, ¿no? ¿Dónde vamos? El esquema es exactamente el mismo, nomás que el proceso de fabricación es capa a capa, en lugar de compactación. Pero el esquema indirecto y directo es exactamente el mismo, ¿no? Compactamos el polvo y lo pasamos por el horno, o directamente lo laseamos, ¿no?
Pues aquí volvemos a trabajar exactamente en las mismas áreas, feedstock, modelización, ingeniería y sintetización no convencional. La cerámica, como siempre, llega tarde, ¿vale? La cerámica siempre llega tarde, es un material o un conjunto de materiales un poco que varía remolque de polímeros y metales, porque los polímeros y los metales son mucho más fáciles de fabricar, ¿no? Y entonces, pues, casi todas las técnicas de manufactura aditiva tienen sus primeras patentes en cerámica alrededor del 95, cuando el resto pues están pues, una década antes, ¿no? Pero bueno, ya prácticamente se hace cerámica con casi todo y volvemos otra vez a la INC, ¿no? Vamos a acordaros, partículas, líquido y allí vamos. Como os comenté, en este proceso estaríamos aquí, ¿no? En la manufactura aditiva indirecta, es decir, vamos a compactar el material y después fabricar y después sintetizar, pues estaríamos aquí haciendo suspensiones y es que tanto en síntesis de nanopartículas como en conformado, mirar la ristra de polímeros que estamos estudiando. Yo que no soy químico de formación, porque soy ingeniera, primero me estudié la carrera de química para la química coloidal y ahora estoy en la de orgánica, ¿no? Porque ahora me tengo que aprender los polímeros para darles forma, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, estas son las típicas tecnologías que se utilizaban antiguamente. El colaje en molde de escayola, súper famoso, tenéis aquí Gabá, Roca hace todo su sanitario por colaje de escayola, moldes porosos en los que cuelgan una suspensión, se crea una pared, que es vuestro plato de ducha, ¿vale? Y luego se cuece, ¿de acuerdo? Luego hay técnicas en las que están manipulando todo el rato el networking de las partículas, que estas son un poco industriales, ¿vale? Estas tecnologías. Y luego están las famosas tecnologías de gelificación y térmicas, ¿vale? Y de termoplástico. ¿Qué hacemos? Poner dentro de la suspensión geles, resinas y termoplásticos, 3 tipos de polímeros diferentes para dar forma al material. Y esta tecnología de aquí, ¿vale? Estos luego ya son los 2D. Esta tecnología de aquí es la que ha dado lugar a todas las tecnologías de manufactura aditiva, ¿vale? Tenemos las primeras, que son las técnicas de capa, pues la sintetización láser o la fusión láser, las técnicas de binder jetting, que son tecnologías donde ponemos el polvo encima de una cama, ¿vale? Y que vamos creando capa a capa. Y luego tenemos las técnicas de fotopolimerización, que está basado en mezclas de partículas inorgánicas con resinas, las técnicas de material jetting, que lo que estamos haciendo es eyectar una tinta, ¿vale? Son las técnicas de impresión por inkjet printing, ¿vale? Y luego están los materiales de extrusión, que es lo que conocéis, ¿no? Que tenemos o gránulos o filamentos que los extruimos y los sacamos por una boquilla. Las de láser manufacturing en este centro, pues no tengo mucho que decir, ¿vale? Además, ahora mismo habéis comprado unas máquinas de esta tecnología, nosotros no trabajamos con ella, pero bueno, simplemente lo que hacéis es sintetizar o fundir capa a capa en un lecho de polvo. Esta tecnología en cerámica es muy complicada, porque la cerámica vive de su cristalografía, y os voy a poner un ejemplo. Esta es una foto de la tesis de Harry, de unos años, ¿vale? Entonces hay alumina con un 40% de circona, ¿vale? Esta fotografía que sale aquí es exactamente la misma composición laserana, que no tiene la misma química. O sea, esta de aquí, esta de 40, esta de aquí, fijaros qué microestructura en función de esto. ¿Por qué? Bueno, pues porque al revés que la metalurgia, la reacción de estado sólido de los materiales cerámicos es muy lenta. Y esto es una microestructura metastable, ¿no? No le hemos dado tiempo, no le hemos recocido, no le hemos dado tiempo a la estructura a organizarse. Entonces, digamos que estas tecnologías rápidas son estupendas para crear nuevos materiales, pero no vamos a reproducir jamás, por estas tecnologías, materiales semejantes en microestructura a lo que hacemos en las técnicas convencionales. Los metalúrgicos aquí todavía tienen recocidos y tratamientos de estirado. O sea, tienen otro tipo de tratamientos posteriores
que les permite volver a tener esa microestructura que están buscando. Pero es que si nosotros en cerámica hiciéramos un recocido, pues lo mismo una semana después, con un horno a 1500 grados, lo mismo, habíamos obtenido la cristalografía que buscábamos. Entonces, claro, eso es un lujo que en cerámica, en reacción estado sólido cerámico, no nos podemos permitir. No tenemos curvas de TT, ¿vale? No existen. Entonces, bueno, pues estas tecnologías están para idear cosas nuevas, pero no para reproducir cosas convencionales, ¿no? Luego está una tecnología que en cerámica gusta mucho, que es el binder jetting. Ponemos las partículas y echamos un aglomerante, ¿vale? Capa a capa. Es una cosa parecida al laseado, pero en versión eyección de aglomerante, eyección de un líquido, un polímero líquido, que lo que hace es aglomerar y unir las partículas. La verdad que esta tecnología para densos no está hecha. Esto ya os lo digo. Porque además, que es una cosa que se ve en este diagrama de aquí, es que no es lo mismo la densidad aparente que la fluencia que necesitas para el polvo, para compactar, pero que fluya además bien, no puede ser. O sea, que fluya bien quiere decir que el polvo es muy grande y entonces cuando se cae en el lecho, pues no compacta. Y si no compacta, no se puede aglomerar bien y el resultado es poroso. Es decir, el compromiso de las propiedades de fluencia del polvo llevan al traste con esta tecnología si no quiere hacer materiales densos. Y entonces, pues claro, me vais a preguntar cuál es la solución. Atomizar. Atomizando, vuelves a diseñar la fluencia del polvo, porque estás mezclando fases, mezclando composiciones, mezclando partículas pequeñas y puedes diseñar cómo es la distribución de tamaño de partícula de estas partículas. Así que atomizar vuelve a ser una forma de hacer un feedstock para el binder jetting y, por supuesto, de paso también para la sintetización y la fusión láser, ¿no? Porque lo que puedes es manipular la morfología del polvo, ¿de acuerdo? Y puedes meter nanopartículas, puedes meter partículas de distinto tamaño y de distinta forma. Así hemos hecho, en colaboración con el Politécnico de Milano, estas preciosas estructuras por binder jetting. Veis que las nanos de titania no tenemos nada que hacer con ellas, se nos rompen, pero en el momento en que metemos un poquito de grafito, que no tiene nada más como catalizador para la titania, pues podemos hacer gránulos que nos permitan obtener una fluencia respetable para hacer piezas por impresión 3D de este tipo de materiales. Y luego vienen las técnicas más famosas, ¿no? Que ya os he hablado, basadas en resinas, basadas en termoplásticos, basadas en gelificantes. Cada una de ellas la alimentación es diferente. En el direct writing o robocasting son pastas o tintas, en filamento son filamentos o gránulos, en esterilitografía son tintas y en inkjet printing son tintas. Cuando hablo de tintas hablo de cosas líquidas, ¿no? Esos fluidos complejos que os decía al principio. El inkjet lo pongo porque en cerámica no se puede dejar de hablar del inkjet. A ver si me funciona el vídeo. No me va a funcionar el vídeo. Sí. Bueno, lo que hace el inkjet en lo que es el cabezal de la inyectora, lo que hay es un piezoeléctrico que se pone sobre la tinta y lo que hace es dar un pulso, ¿vale? Y soltar una gota, ¿vale? Por esta tecnología que os parece tan sofisticada, ¿vale? Se va haciendo dibujitos y es como tenéis en la actualidad decorado todos los azulejos de vuestra casa, ¿vale? Es una tecnología que está ampliamente instalada en Castellón y por ende en muchas partes del mundo. O sea, es una tecnología disruptiva que ha tenido muchos problemas porque al final es como hacer una fotocopia. Y eso es un poco complicado porque han pasado a ser azulejos mundanos, con un dibujo mundano, porque todo el mundo lo puede fotocopiar. Y ese es un caballo de batalla en el que Castellón ha perdido la partida, ¿vale? Y ahora mismo tienen inyectoras, que son los que se están forrando de pasta, los que venden las inyectoras, en toda parte del mundo. Entre ellos, pues la India, Brasil, México y China, ¿vale? Con una competencia atroz a Castellón, que son realmente los que generaron esta tecnología. Esta es una máquina, este es un cabezal de una máquina de impresión por inkjet printing,
donde bueno, pues entra por aquí la tinta, recorre un circuito y sale por aquí, está siempre en movimiento. Y estas son las máquinas, el rack de máquinas de inyección. Por ahí pasan los azulejos y van pintándose en distintas capas, ¿vale? Y bueno, esto es lo que se puede hacer, ¿no? Y claro, ¿qué podemos plantear nosotros? Pues hacer materiales un poco más sofisticados, ¿no? Si podemos imprimir encima de un ladrillo o encima de un azulejo, ¿por qué no encima de un vidrio? Y si podemos poner tintas con esmaltes, ¿por qué no podemos poner tintas funcionales con titanio y con otros materiales para hacer dibujitos en el vidrio y también hacer dibujitos sobre cualquier tipo de material? Y esto es a lo que nos dedicamos a estudiar, fundamentalmente tintas que tienen nanopartículas dentro, que tienen que tener un compromiso en mecánica de fluidos, que tienen que tener una viscosidad, una tensión superficial, una densidad, fundamentalmente, y además tienen que cumplir unos parámetros de impresión, ¿no? Y con estas cintas pues veis que podemos hacer un montón de mallados. En este caso lo que estamos haciendo son dibujos que ahora, como vais a ver en el siguiente gráfico, son nanoparticulados y tienen un espesor de dibujo de aproximadamente unas 5 metros, ¿no? Una altura de dibujo que veis aquí de unas 5 metros, ¿vale? Bueno, pues esto podríamos pintar superficies sin fin, ¿no? ¿Por qué no las alas de un avión y que tengamos un avión que pueda volar gracias a sus paneles fotovoltaicos? Y luego vienen las técnicas de extrusión. Las técnicas de extrusión son particularmente las que a nosotros más nos gustan en la tecnología de polvos. Podemos, ya digo, utilizar una tinta, una pasta, filamento y granulos, cualquiera de las cosas. Realmente la diferencia entre robocasting y impresión directa o pintura directa, direct writing, realmente la tecnología está en la pasta, ¿no? En robocasting realmente son pastas, son mezclas que se presiona, ¿no? Y se imprime el material. Y en escritura directa la máquina es menos cara y menos especial y sin embargo la inyección es tremenda, ¿no? La suspensión es tremenda. ¿Por qué? Porque químicamente necesitas una cosa que pase de líquido a sólido en el momento en que pase la líquido. Entonces tiene muchísima química. Y la máquina pues es muy baratuja, porque no necesita más que una inyectora normal, ¿no? Una inyectora de superpresión con pasta. Y es la diferencia entre las dos técnicas. A esta se la llama robocasting y a esta se la llama directa, ¿vale? ¿Qué pasa con nuestra tecnología? Está basada en geles. ¿Y qué pasa con los geles? Pues no los tenéis todos en la nevera, los geles colores que tenéis en la nevera, que hacen así, que se mueven. Pues esto es lo que le pasa, no puedes hacer piezas esbeltas. Ventaja que tiene, no tienes temperatura, con lo cual, por ejemplo, en bioimpresión se utilizan mucho, pero son las únicas tecnologías que pueden alojar células, ¿vale? Vivas y seres vivos, ¿no? Y las técnicas de extrusión, pues ya no, porque vamos a por los termoplásticos. Javi me mira la hora, así que me estoy pasando un montón. En la extrusión térmica, los termoplásticos, lo guay que tienen, ¿no?, es que se puede hacer materiales con unas propiedades mecánicas muchísimo mejores, porque son tremendamente esbeltos, ¿no? El termoplástico tiene muy buenas propiedades mecánicas y además hay muchos termoplásticos que son biodegradables y se pueden utilizar en biología, pero además hay muchísimos termoplásticos que vienen de biomasa, con lo cual son materiales fantásticos de utilizar, porque se biodegradan al final de su vida, con lo cual no te tienes que preocupar de los residuos y además vienen de residuos agrícolas en la mayoría de sus casos, con lo cual, y atención a esto porque es una de las cosas más importantes que vende la empresa que montamos, es que cuando lo quemas no generas CO2. Hombre, generas CO2 como todo colega, ¿no? O sea, el CO2 sale por allí, pero como viene de biomasa no cuenta, es huella cero. Entonces nuestra empresa es tremendamente sostenible porque nuestros materiales son arenita de la playa, que es la cerámica, y materiales que vienen polímeros de biomasa que no hacen huella cero cuando nos metemos en el proceso de sintetización y además si nos queda algún residuo pues lo ponemos con el óxido de zinc como compost y funciona fenomenal, ¿vale? Y esta es una de las cosas más importantes que tiene la empresa que montamos y por lo cual nos decidimos a montar. Mirad, podemos hacer con nuestros materiales, porque nosotros lo que fabricamos fundamentalmente son filamentos y gránulos para hacer impresión 3D por 3D printing, por extrusión
térmica, y nuestros materiales pueden ser de cualquier tipo, porque lo único que tenemos que hacer es conseguir meter una partícula dentro del termoplástico. Este material es un material de grafeno. Aquí está la publi, si queréis verlo. Este material de grafeno lo que hace es que este grafeno sea conductor, sea muy conductor, sea conductor a nivel de la cintura de plata que se utiliza para hacer el ensayo electroquímico, ¿vale? Y simplemente es un material compuesto, o sea, lo que hemos logrado es que el grafeno esté tocándose y tenga una fase percolada en este material. Este material es hidroxiapatita con PLA. Este es un material que estamos lanzando al mercado como para medicina regenerativa. Es nuestro buque insignia en la empresa, porque lo que estamos es intentando certificar o tener el marcado CE de este material para imprimir de forma personalizada el hueso de una persona después de hacer un escáner, que se lo ponga y que ese material se vaya degradando, tanto la matriz como la partícula inorgánica, que es la hidroxiapatita, es la parte inorgánica que tenemos nosotros en nuestro hueso, simulada, que se vaya degradando, disolviendo. El PLA no hace nada, solamente sostener a la hidroxiapatita y mantener las propiedades mecánicas del implante, pero la hidroxiapatita va soltando calcio, que es un mineralizador. Y el calcio lo que hace es cambiar las células, o hacerlas, o modificarlas a osteoblastos, las células precursores del hueso. Con lo cual, este material lo que hace es que a la vez que se va disolviendo, va generando hueso propio. Esto, evidentemente, no va a sustituir jamás a un implante de cadera donde el titanio no tiene parangón en propiedades mecánicas con este tipo de materiales PLA y hidroxiapatita. Pero, desde luego, imaginaros en todas las heridas oncológicas o en problemas pediátricos, ¿no? Los niños no se pueden someter N veces a N operaciones. Hay que dar una solución a ese tema, ¿no? Donde se puede implantar un hueso de su forma que lo que hace es disolverse y crear nuevo hueso, ¿no? Este es el producto estrella, ya os digo, que tenemos en la empresa. Igual que mezclamos en el grupo de investigación, igual que mezclamos estos materiales con termoplásticos, somos capaces de mezclar los materiales con resinas, ¿vale? Las resinas son un poco más específicas, si queréis verlo, ¿no? Este es un material de hidroxiapatita con una resina comercial, ¿vale? Pero la reología es un poco complicada de estos materiales y este, sin embargo, está hecha con la mezcla de partículas con un monómero y con un iniciador, con la luz, con lo cual la reología es mucho mejor porque el monómero tiene menos reología que el polímero comercial, ¿vale? Y podemos fabricar con más detalle, con muchísimo detalle, con el detalle de la luz que nos permite la luz. Pero lo increíble es que las partículas en el termoplástico estiran tanto el termoplástico que el filamento fundido, que es una tecnología de batalla, ¿no? Es como para hacer, no sé, las conducciones de plástico, ¿no? Las alas del coche de Fernando Alonso y todas estas cosas, ¿no? Se ha venido a ser una tecnología de detalle, porque la resolución al meter partículas ha mejorado muchísimo y hemos alcanzado prácticamente la resolución del DLP, ¿vale? Que realmente el FCF está muy lejos de la resolución de la luz, ¿vale? Entonces nosotros con estas partículas lo hemos logrado, ¿no? Esto que os he enseñado aquí arriba, que se me ha olvidado, es la lúmina, que impresa tiene esta pinta y cuando se interiza y se va al polímero, que tiene huella cero, recordad que el CO2 emite pero no vale, ¿vale? No cuenta, pues tiene este aspecto, ¿no? Y esto realmente pues, es los materiales en los que estamos trabajando en la empresa. El proceso patentado es el proceso, es real, o sea, la patente en la que se basa la empresa es el proceso de mezcla de las partículas con el termoplástico, que habitualmente se hace por un proceso técnico, ¿no? Y bueno, luego pues hicimos un estudio de mercado, vimos que nadie hacía esto y nos tiramos al pozo y aquí estamos después de 5 años con nuestros materiales. Esto ya lo he contado, son procesos de baja energía, utilizamos biomasa y nuestros materiales son tremendamente reciclables. Y otra cosa muy importante es que podemos hacer composiciones únicas. Se nos puede comprar los materiales que están en el catálogo, ¿vale? Pero también se nos puede comprar un desarrollo en el que nos digáis qué matriz termoplástica queréis
y qué partícula funcional queréis que pongamos en nuestra matriz termoplástica. ¿Vale? De momento no hay ninguna así que nos haya producido un dolor de estómago intenso y hemos conseguido, o sea, no es fácil, ¿no? No es convencional porque hay mucho en juego, pero hemos conseguido obtener casi todas las composiciones, yo diría que todas las composiciones que nos han pedido, ¿no? Y nosotros, bueno, pues a fuerza de investigación y tesis doctorales, pues vamos sacando una a una materiales funcionales diferentes que se pueden imprimir, ¿no? Ahora os voy a pasar, es un catálogo, o sea, lo que queda son superfotos. Como veis, aquí podemos hacer piezas esbeltas, ¿vale? No tenemos los requisitos de los geles. Podemos manipular partículas con mucha forma. Aquí veis que en la extrusión de un hilo, este es el corte transversal del hilo, y veis que las placas de grafito, esto es grafito, están perfectamente orientadas según el uso de extrusión. ¿Vale? Eso es por lo que el grafeno está súper bien orientado también, ¿vale? Aquí veis piezas con distintos poros, veis la definición del poro que está pues por debajo de 0,5 milímetros, la definición está como en 500 micras. Podemos definir los poros, con lo cual en toda la parte de filtros y electrodos para baterías, supercondensadores, etcétera, pues funciona fenomenal. Luego tenemos matrices como esta de la lúmina, que, oh sorpresa, en realidad no es una matriz termoplástica, sino una partícula forrada de termoplástico, por eso funciona también en la impresión, ¿vale? Estas partículas son las iniciales y estas son las que están en la sección transversal del filamento, veis que son prácticamente el mismo tamaño y forraditas de termoplástico, y con esto podemos hacer cosas tan bonitas como esta. Y fijaros que es que de la impresa a la sinterizada lo único que hacemos es contraer la estructura, pero está también dispersa en la lúmina, en la matriz termoplástica, que todo contrae en la misma medida, con lo cual tenemos, digamos, la forma del material precisa en un material 100% inorgánico al final del proceso de sintetización. Y todo eso es porque el hilo es muy homogéneo, ¿no? Y podemos hacer estas cositas tan bonitas, ¿no? Podemos reforzar el PLA, esto es en Vivaldi, en el proyecto que tuvimos también trabajando con el CIM. Estos son materiales reciclados, valorizados de Bicircular, que era una de las empresas que estaba en el consorcio, y esto es fibras de carbono recicladas de las palas de los aerogeneradores, ¿no? Que están metidos aquí dentro del material y que además tienen un refuerzo considerable en el material impreso polimérico, ¿no? Al fin y al cabo. Y también, especialmente aquí con el CIM, con Miguel, pues estuvimos desarrollando el material de titanio 6,4. Esta es una composición bio de titanio. Veis aquí, este titanio ya es mucho más grande de la partícula y sí que tiene aspecto de matriz, el PLA, con las bolitas ahí repartidas de titanio. Y bueno, pues este material lo que pasa es que es realmente difícil de sintetizar, ¿eh? El titanio se suele hacer por tecnología de láser, porque realmente en sintetización convencional es un dolor, ¿vale? Porque coge mucho oxígeno. Y entonces, bueno, pues hemos logrado llegar a sintetizar y que reaccione en el horno, pero todavía nos queda trabajo por hacer. Estas son las preciosas muestras que pinta aquí Miguel con la máquina que se desarrolló aquí en el CIM para utilizar los gránulos, no los filamentos, ¿no? Y bueno, la verdad es que Miguel hizo una labor encomiable aquí y fantástica diseñando la máquina y pintando todo. La reología me la salto porque ya me he pasado mucho, ¿vale? Si la queréis saber, yo os la cuento, ¿vale? Pero lo único que os quiero contar son los multimateriales. Podemos imprimir con 2 filamentos y mezclar las composiciones funcionales. Esto lo hicimos para una empresa de limpieza de aguas y funciona fenomenal mezclar grafeno y titania en la limpieza de orgánicos. Luego, estas estructuras generan microestructuras mixtas. Esto es muy interesante y ha dado lugar a una línea de investigación que mantenemos en este momento, y lo que estamos haciendo es meter 2 tipos de polvo dentro del filamento, ¿vale? Para que actúen de cocatalizadores en este caso, ¿no? También lo que estamos haciendo
es intentar ordenar la microestructura dentro del filamento. Esto ya, pensáis, ya se ha salido de la empresa, ¿no? Esto es una filigrana, ¿vale? Lo que queremos utilizar son nanofibras de carbón, ¿vale? De celulosa, perdón, nanofibras de celulosa, de material polimérico reciclado o bien de textil o bien de agricultura, ¿no? Que son como nanofibras muy largas, cargadas, y lo que queremos es poner las partículas encima. En este caso lo que queremos aquí es poner la hidroxiapatita, que es lo que veis aquí blanquito, ¿vale? ¿Para qué? ¿No? Porque si yo tengo ahí mi suspensión de nanofibras de celulosa y le echo hidroxiapatita, que es una partícula, pues veis que al final las estoy organizando sobre las fibras, ¿no? Estoy como recubriendo las fibras. Esto también es química coloidal. Y cuando yo meto este material dentro del filamento, pues fijaros qué diferencia de microestructura tengo. Aquí tengo una con hidroxiapatita normal, mirad la hidroxiapatita que está por aquí, ¿vale? Y el resto es PLA, todo lo que veis así es PLA. Y esto es con nanofibras de celulosa. ¿Para qué quiero esto? Pues para el material bio, que se tiene que degradar y tiene que liberar calcio y degradar la hidroxiapatita. Este tipo de superficies es infinitamente más afín a los sueros biológicos, ¿vale? Son mucho más hidrófilas, menos hidrófobas, el PLA como buen polímero es hidrófobo, ¿vale? Son mucho más hidrófobas, con lo cual este proyecto que tenemos ahora en marcha entre la empresa, el grupo de investigación y la Universidad del CSIC y la Universidad de Córdoba, que son los proveedores de las nanofibras de celulosa, lo que queremos es manipular la degradación del propio filamento. O sea, no solamente diseñar la porosidad macro con impresión 3D, sino diseñar la microporosidad de las barritas para que se disuelvan como nosotros queremos y no como ellos quieren, ¿no? Y con esto tenemos la esperanza de poder mejorar también las propiedades mecánicas, porque la nanofibra, como la fibra de carbono, la nanofibra de celulosa mejora las propiedades mecánicas del PLA, con lo cual queremos que la matriz que quede tenga las propiedades mecánicas para sujetar todavía el hueso. En fin, esta es la propuesta de composición que tenemos para hacer un nuevo material bioregenerativo en el que podamos manipular la degradación con la composición del propio material, ¿no? Es un proyecto bastante ambicioso que nos va a tener entretenidos 3 años. Y nada más, no os cuento nada más, ¿no? Que nuestro grupo de investigación, como me habéis oído comentar, se dedica mucho a parte de energía, a parte de biomateriales y a la parte estructural que va a contar Javi, que estamos impregnados de todas las aplicaciones, pero que realmente nosotros lo que hacemos es fabricar Firestore, ¿vale? Y que, bueno, nuestra máxima transferencia que hemos tenido en nuestra vida, hemos trabajado mucho con industria porque trabajamos mucho en procesos que nos gusta mucho, pero la transferencia más clara que hemos tenido hasta el día de hoy es la empresa, que bueno, pues, si tenéis alguna curiosidad o cualquier cosa, pues me podéis preguntar, que la verdad que nos divierte mucho, nos ha enseñado un montón. Hemos tenido momentos un poco complicados, pero que gracias a Dios se va yendo ya de nuestro lado y ha salido del grupo de investigación y entonces bueno, pues estamos muy contentos, ¿no? Y bueno, muchas gracias por vuestra atención y nada más. Vamos a oír ahora a Javier Sánchez Herencia, que... ¿Tú qué eres de formación? ¿Ingeniero de minas? Yo soy químico. Tú eres químico. He ido traído el tornado oscuro de la ciencia. Él nos va a hablar de fabricación aditiva de carbonos cementados, empleando también suspensiones coloidales. Él también, pues, está en el mismo instituto, en el mismo grupo de investigación, y parte de esas investigaciones le llevó a hacer sus estudios predoctorales en los mismos países donde estuviste conmigo. Sí, fue allí donde se conoció, ¿no? En esos estudios, en esos países, ¿no? Entonces, bueno, ahora vamos a cambiar un poquito radicalmente de materiales, aunque, bueno, Begoña ha dado unas pinceladas de todo, pero ahora Javier se va a enfocar en carburos cementados, ¿no? En metales duros, en materiales que vamos a aplicar para aplicaciones pues ya un poquito más severas. Entonces, Javi, adelante. Muchas gracias. Pues en primer lugar quería agradecerle a Centro CIN que nos permita venir aquí a inaugurar este ciclo de conferencias. Realmente es un orgullo poder estar aquí y muchas gracias. Y bueno, yo voy a presentar una parte más aplicada, ¿no? O sea, vamos a ir ya enfocándonos yendo a un material
sobre la fabricación de hidrocarburos cementados, empleando las suspensiones. Voy a intentar dar un pequeño barrido sobre esto. Va a ser, digamos, que voy a presentar una cuestión más general, vamos a intentar ir en este uso de suspensiones coloidales hacia unos materiales. ¿Cómo lo podemos afrontar? Habrá cosas que sean muy comunes, como por ejemplo de los lógicamente no podemos cambiarnos, ¿no? Estáis bien invitados y también el grupo que tenemos. Desde aquí podéis ver el grupo, por lo que en nuestro grupo de investigación, que tiene un gracioso nombre de Tailor Colloidal Processing, ¿vale? Precisamente lo que queremos expresar con ese nombre tan curioso es que somos capaces de diseñar, ¿vale? No tanto hacer trajes, pero bueno, sí diseñar a medida dependiendo de cuál es la aplicación que queremos, qué materiales tenemos, pues cómo hacer un tailor, cómo hace el sastre, coger los materiales que hay, buscar una necesidad, y pues haciendo el traje a medida para las distintas aplicaciones y ir ajustando la sisa, ajustando el tiro, pues para que sea, dependiendo de la aplicación. ¿Vale? Pues para eso hemos trabajado en biomateriales, tenemos una línea de aplicación hacia la energía, todo a partir del colloidal processing, partículas suspendidas en un medio acuoso, ¿vale? Como bien ha indicado Begoña. Y tenemos otra parte que es hacia materiales que trabajan en condiciones, ¿vale? Pues un poco dentro de la dinámica que hemos venido y también de lo que es la parte de los materiales. La división ya cerámica, metal, polímeros, es una división que está superada. Yo siempre recuerdo que cuando el 7º programa Marco la tenía, Horizonte 2020 desapareció, se buscaban los términos cerámica, no sé qué, no aparecían directamente, y en Horizon Europe tampoco, es decir, ya vamos más en ese tipo de aplicación. Pero bueno, son aplicaciones que siempre han estado muy ligadas al ámbito sobre todo las de condiciones severas, al ámbito de la cerámica. En esta parte, dentro del ámbito de la cerámica, las condiciones severas, lo que estamos tenemos la parte de los no óxidos. Los no óxidos son materiales mucho más, aun cuando la alúmina, por ejemplo, es un segundo, el corindón, todos sabemos en la escala de diamante corindón, pero sin embargo hay toda una serie de materiales que son mucho más duros, materiales duros, ultraduros, no llegan al nivel del diamante, pero siempre están en toda esta parte, ¿vale? Entonces, bueno, pues los que son los no óxidos, los cerámicos no oxídicos. Los cerámicos no oxídicos se emplean bastante en las aplicaciones estructurales y están caracterizados por su enlace covalente, en el que vamos a hablar ahora, pero por distinto enlace, ¿vale? Dejémoslo ahí. Sí es muy importante en la parte de lo que son los que se han llamado siempre los cerámicos más clásicos, el carburo, el nitro de silicio, el carburo de silicio, y algunos que están más tratados ahora, el carbonitro, el carburo el CN grafitizado, el carburo de boro, ¿vale? E incluso el diamante. El grafito también tiene una parte estructural bastante importante, sobre todo por su resistencia a la temperatura y los refractarios del magnesio grafito, se lo vamos usando hace mucho tiempo. También tenemos una parte, los clásicos, que tiene una componente más iónica, que son los alumina de circona, pero luego está toda esta parte de aquí, que es una mezcla entre metálico y covalente. Esta parte de materiales, ¿vale? Son lo que se llaman ahora se agrupan son los materiales intersticiales, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque tienen una componente entre enlace metálico y enlace covalente. Todos estos suelen ser muy aislantes, ¿vale? Pero sin embargo esto ya tiene una componente semiconductora bastante relevante, y además, por ejemplo, son los materiales que son los materiales de los cerámicos considerados de ultra alta temperatura, ¿vale? Las barreras térmicas modernas, que se supone que van a proteger las naves espaciales de entrada, pues se propone que están basados carburos de circonio, boruros de titanio, todo ese tipo de materiales que están ahora pues, bastante en boga. Sus aplicaciones, pues variadas, intercambiadores iónicos y barreras térmicas y materiales para el desgaste, para todo ese tipo de resistencia al desgaste, materiales de procesamiento de herramientas y barreras térmicas y todo. Bueno, todo eso se basa en los materiales, las materiales intersticiales de metales de transición, que traducir ese término es bastante. Que es la combinación entre lo que se llaman los metales incompresibles, ¿vale? Que también son los metales más duros, los más difíciles, wolframio, circonio, cromo,
¿vale? Los que tienen muchos electrones, pocos electrones D en su estado de valencia, ¿vale? Esa combinación con los elementos ligeros, boro, carbono, oxígeno y nitrógeno. Eso da lugar a este tipo de materiales, ¿vale? Todo este tipo de materiales, entre los cuales se encuentra también el carburo de wolframio. Luego, si queréis, os cuento la historia de por qué el wolframio y el tungsteno, ¿vale? Nuestros queridos, el wolframio, que viene de Wolfram, pero que fueron los hermanos Azcárate, unos vascos, los que lo primero lo identificaron, lo llamaron wolframio, pero al poco unos suecos también lo llamaban tungsteno, que era el dios de no sé qué, y ganan a los suecos. Todo el mundo le llama tungsten, nosotros aquí, que somos como el islote galo, y le queremos llamar wolframio. ¿No? Que realmente es una palabra que viene del alemán. Bueno, a lo que iba, que me despisto con facilidad, es que el carburo de wolframio, ¿vale? Bueno, todos estos materiales tienen muchos distintos tipos de enlaces, ¿vale? Principalmente el metálico, pero también tiene una componente iónica y una componente covalente. Y sus características son pues, una conductividad eléctrica precisamente alta, una muy elevada dureza, son materiales duros y ultraduros, resistencia al desgaste y también una resistencia termomecánica bastante buena, que muchas veces descomponen antes de fundir. Y de entre ellos, pues el carburo de wolframio. El carburo de wolframio que tiene una alta covalencia. ¿Por qué? Porque si os dais cuenta suele estar dentro de la negatividad, no me acordáis de la química, ¿vale? De la electronegatividad, que es la parte de cada uno tira del enlace, es muy similar, por tanto, entre comillas, podemos decir que le pasa lo que al diamante. No tiran tanto los electrones se comparten, son enlaces unidireccionales. ¿Vale? Entonces, eso lo que hace pues, que tengan una alta dureza y una alta estabilidad térmica, ¿vale? Con la temperatura. Además, el wolframio, si nos fijamos, a ver si puedo volver un momento, ¿dónde se encuentra la tabla periódica? Pero no lo logro que me vaya bien. ¿Vale? Está aquí, es un material con un peso atómico muy elevado y eso le hace que tenga una alta resistencia hacia los neutrones y también es un material bastante denso, ¿vale? La densidad del wolframio solo tiene una densidad de 19, ¿vale? Que solo le supera, creo que es el ¿no? Está ahí abajo y tal. Y eso condiciona mucho, todas estas características condicionan sus aplicaciones, ¿vale? Por una parte lo tenemos, todos lo conocéis, ¿no? Los inserts de carburo que se utilizan en mecanizado, las brocas que podéis ver que usamos, la vidia, ¿vale? Que usamos para taladrar cemento y hormigones, todo lo que es los sistemas de fabricación de filamentos. También hay aplicaciones para herramientas de cirugía, los bisturíes, las cuchillas de los bisturíes suelen ser de esto. El wolframio metálico ya está propuesto, pero se está proponiendo mucho, sobre todo en los reactores, el reactor inglés de fusión nuclear, ¿vale? Que es un reactor más pequeñito. El reactor de fusión nuclear, que es el ITER, ¿vale? ITER trabaja a muy alta temperatura, ¿vale? Y entonces el wolframio es el material que se ha propuesto para el divertor principalmente. Pero hay otro modelo de reactor nuclear que se llama STEP, que es el esférico, que es un modelo inglés, el que va a comercializar el Reino Unido, pretende. Y ese, ¿qué ocurre? Que es más pequeñito, por tanto los materiales sufren mucho más térmicamente. Aun cuando el carburo de wolframio trabaja, su punto de fusión está sobre los 2800 y algo, el wolframio sobre los 3000, pero es mucho más estable mecánicamente. El wolframio es un metal que empieza a tener fenómenos de fluencia a la temperaturas sobre los 1200, 1300, sin fundir, pero ya se debilita mucho. Sin embargo, el carburo sí mantiene mucho más, es un material cerámico. Entonces, también se está proponiendo como material para nuclear y también para joyería, ¿no? Ahora mismo, si buscáis por internet, empieza a ver anillos, sobre todo parte de anillos y tal, hechos de carburo de wolframio. Ahora sí que tendremos que cambiar la canción, entre tú y yo, un diamante ya no es para siempre, sino un carburo es para siempre. Pues también está bastante... Carburo de tungsteno. Bueno, vale, ¿qué ocurre? Con toda esta parte también tiene una componente, el material es muy bueno, muy duro, aguanta fenomenal, pero claro, procesarlo es muy complicado. Los enlaces son muy difíciles de romper y por tanto su sintetización en estado sólido pues es bastante difícil. Para ello
nos hemos puesto un poco brutos, hemos desarrollado las tecnologías de sintetización no convencional. Aplicamos presión a la vez que temperatura. Y a veces también aplicamos campos eléctricos. Pues está el hot press y el SPS, ¿vale? El Spark Plasma System. Y eso nos permite crear materiales más o menos, pues, bueno, que no llegan a tener densidades del todo buenas. Este es un material sintetizado hasta 1800, creo, no, hasta 1900, ¿vale? Con solamente presión, hot press, y bueno, pues veis que no ha avanzado en material de carburo. El carburo era muy grande, era de 3,5 micras. Este es el mismo material por SPS, ya hay mucha menos porosidad, pero sigue existiendo porosidad. Este está en 1700, sintetizado. Bueno, es una de las técnicas. También podemos, para intentar evitar eso, usar nanopartículas, intentar sintetizar nanopartículas, pero claro, tenemos que llegar a temperaturas muy altas. En sintetización convencional se puede llegar a hornos de inducción o algún tipo de este tipo de procesos, pero tenemos porosidad y el tamaño de grano aumenta, o cuando ya cerramos porosidad, que es a partir de 2000 grados centígrados, que ya necesitamos hornos pequeños, de grafito, tal, pero el tamaño de grano crece mucho. ¿Vale? ¿Veis que entonces, en las propiedades que buscamos en el material, quizás ya fenómenos de fragilidad muy grandes por el tamaño de particular tan elevado, ¿vale? Y, bueno, pues como ese es el método físico, digamos, entre comillas, vamos al método químico y vamos a disolverlo y precipitarlo, ¿vale? Entonces lo que se añade son ayudas de sintetización. El planteamiento es un poco, o sea, habitualmente el metal se le considera un binder, ¿vale? En el carburo cementado. Entonces el metal es el que aporta, que es cierto, aporta una parte de tenacidad superior, ¿vale? Y aporta esa cosa. Pero el metal aporta, en el carburo cementado, lo que más aporta es la capacidad de sintetización. El metal lo que se hace es que el cerámico se pueda disolver y pueda volver a precipitar como cerámico, pero ya con una estructura mucho, entonces pueda sintetizarse. Y aquí vamos a emplearlo para eso. Por eso yo lo suelo llamar no binder, que esto es la terminología que usa casi todo el mundo, sino ayuda de sintetización, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque lo que genera es una fase líquida, transitoria, ¿vale? A una cierta temperatura el metal funde, el cerámico empieza a disolver y a precipitar, ¿vale? En poca fase metálica, pero sí genera ese tipo de sintetización, que se distingue porque lo que se generan son cristales muy facetados. Nosotros metemos un polvo esférico y lo que sacamos son incluso desde menor tamaño, unos materiales como estos, muy facetados, ¿no? En el carburo, actualmente, los metales que se han usado son los que están en esta parte de acá, ¿vale? Y ahora os diré por qué, ¿vale? Los que estaban fuera de los que hemos considerado antes como los intersticiales, ¿vale? Níquel, hierro, cromo y cobalto. El cobalto es muy malo, malísimo, porque además lo necesitamos con los móviles, entonces ya además de ser tóxico, y un material estratégico. Entonces, pues vamos a intentar buscarles alternativas. Pero se sigue usando mucho cobalto. Sí, ahora mismo se sigue más. La vida sigue siendo cobalto, las estrategias pasan, ahora mismo Hyperion, por ejemplo, tiene sus formulaciones son con cobalto. Hasta donde yo sé, tampoco me cuentan a mí su secreto. Pero las estrategias están por introducir, pero nunca quitar el cobalto. Porque la interfaz de carburo de wolframio y cobalto aún no se ha mejorado, ¿vale? Aquí la estrategia también es un poco distinta, porque lo que se pretende es ayudar a la sintetización, pero que realmente sea el cerámico el que aguante todo. No logra las mismas propiedades mecánicas, sobre todo de tenacidad, pero sí mejores resistencias y mejores refractaridades. Pero sí, el cobalto es el que se sigue usando. Las alternativas que hay son el níquel, es el que es el siguiente, que va un poco mejor, y el hierro en sí solo es muy malo, pero se suele combinar. Se están empleando otros metales, que son el cromo, algunos otros metales, pero ahora os contaré por qué no es tan bueno. A ver, no es que sea malo, cada cosa para lo que sirve, pero todo lo que son los que están en la parte de la izquierda, lo que hemos llamado los metales incompresibles, forman también carbonos. Entonces, al final no logras esa tenacidad y, bueno, ahora os enseñaré dos ejemplos que tenemos con esos metales. Bueno, pues para añadir esas ayudas de sintetización hay que distribuirlas bien, ¿vale? Entonces, ¿por qué? Porque, como os he dicho nosotros, que venimos de un sitio metálico de cerámica, pues intentamos echar el menor cantidad de metálico, pero bueno, como sabemos que es necesario,
pues echamos esas fases. Aquí tenéis lo que sería la estructura y cómo se pueden dividir. Bueno, pues necesitamos que esas fases estén altamente dispersadas para que afecten a toda, para que generen fase líquida por todo el material, no solo por un poquito. Claro, queremos usar cantidades variables habitualmente pequeñas, pero bueno, ahí está, por eso, y con tamaños muy diferentes. ¿Vale? Entonces, bueno, pues toda esta parte, ¿quién nos arregla? Pues la química colloidal que os ha presentado el de Begoña. ¿Por qué? Porque tenemos un sistema fluido. Ese sistema fluido nos permite que tanto las nanopartículas como las partículas micrónicas puedan mezclarse, puedan estar todas juntas, ¿vale? Puedan dispersarse bien, distribuirse, ¿vale? Entonces, pues podemos hacerlo de un modo bastante adecuado y además es transferible a distintas técnicas de conformado. Fácilmente, o bien a escala laboratorio o bien a escala industrial. ¿Vale? Entonces, la química, el procesamiento coloidal, la química coloidal nos permite abordar todo este tipo de retos. Además, claro, todo esto, pues al final es porque hay un fluido, un líquido, ¿vale? Nuestra partícula es un líquido. Nosotros queremos que ese líquido sea el agua, ¿vale? ¿Por qué? Primero porque no es tóxico, porque medioambientalmente es el mejor de los disolventes. Y además porque podemos aprovechar este dipolo tan fuerte que tiene, ¿vale? Para ser una molécula, si os dais cuenta del agua, para ser una molécula tan pequeña es un líquido. Si lo comparáis con el metano, por ejemplo, el metano que es una molécula incluso más grande, pero sin embargo es un gas. El etano, o sea, cualquiera de estos. ¿Qué ocurre? Pues que o el metanol, que se volatiliza muy rápidamente, que tiene un momento dipolar muy fuerte. Y forman los enlaces de hidrógeno que hace que esto sea un sistema líquido. Pero además de ser un sistema líquido, polariza las superficies sobre las que se encuentra. ¿Vale? Entonces, si lo logramos hacer, si lo metemos en una partícula, hay una orientación, ¿no? Y se generan cargas superficiales, que son las que se ha descrito Begoña y que es las cargas cuyo control nos permiten establecer todos los mecanismos de procesamiento coloidal. Se genera una capa difusa, se genera una capa de Stern, ¿vale? Y lo podemos evaluar midiendo un parámetro que se llama el potencial beta. Un parámetro que nos indica una medida indirecta de la carga superficial que hemos generado. ¿Y por qué queremos saber eso? Porque cuanto mayor sea la carga, pues nuestras partículas que tienden a unirse por fuerzas de Van der Waals, pues se van a mantener dispersas. Y al tener esa dispersión, podremos, o bien con pequeñas cantidades, muy dispersas, o bien tenerlo con partículas muy pequeñas, pero igualmente muy dispersas, quitando esa tendencia a aglomerarse, que en las nanopartículas es muy superior. Bueno, pues aquí tenéis algunos ejemplos en materiales cerámicos, ¿vale? Como nanopartículas con micropartículas. Y nosotros lo que os he dicho es que creo que lo que se pretende hacer, ¿vale? Es mezclar metales con composiciones cerámicas. Vale, aquí os he puesto lo que os he dicho, dos ejemplos. Uno de los metales que están a esta parte de acá, los orbitales D bastante completos, ¿vale? Aportan muchos. Y estos con los orbitales D más deficitarios, wolframio y titanio. Esos son algunos ejemplos que os voy a presentar aquí de cómo, utilizando esa química coloidal, hemos logrado obtener materiales. ¿Vale? En este caso con hierro metálico, ¿vale? Y si veis, esto es una sintetización por SPS, las que os he mostrado al principio. Mirad, para obtener un material malo con porosidad, lo que tenemos que hacer, llegar hasta 1900 grados centígrados en este caso, o 1800, ¿vale? Este y este, pero si añadimos un 5 o un 10% en volumen, que en peso es mucho menos, es un 3, un 2,5, un 5, dependiendo, ¿vale? Lo que logramos es una alta dispersión, que son las zonas rojas, dentro de la matriz. En el caso del níquel, aquí lo veis, que son níqueles nanométricos, igualmente muy dispersos dentro de la matriz. Y lo que logramos es disminuir dramáticamente la temperatura de sintetización. Podemos obtener ese tipo de materiales. Por tanto, bueno, pues los carburos cementados, lo que se pretende es incorporar esos sistemas nanométricos, la parte coloidal que tenemos, lo que pretende es esto. Ese es uno de los objetivos que hemos tenido en el grupo, con los metales y con los otros. Con el titanio, pues muy bien, logramos lo mismo. El sistema es igualmente válido para este tipo de metales, o sea, podemos hacer el traje a medida igualmente con los otros metales, pero cuando uno va a sintetizar, ¿qué le ocurre? Pues que le quitan tanto el titanio como el wolframio metálico, le quita al carburo parte del carbono para formar él su propio intersticial. Entonces forman carburos mixtos o semicarburos y vuelven a ser, y entonces se convierte en material puramente cerámico.
puramente cerámicos, con mucho enlace covalente y con una dificultad de sinterizar muy alta. Hay que volver a generar esas temperaturas muy altas y entonces, bueno, pues las composiciones hay que elegirlas muy bien. Vale, entonces, en este caso, vale, esto es la parte de... Pero que coloidalmente, con todo esto digo que coloidalmente podemos generar los polvos, o sea, los polvos para un carburo fermentado. Claro, esto es un polvo, hay que darle forma. La forma habitualmente se le da por prensado, mucha gente se le da por prensado, pero nosotros estamos aquí para hablar de otra cosa, ¿no? De fabricación aditiva. ¿Cómo estos polvos se pueden hacer por fabricación aditiva? Bueno, pues realmente si hemos generado un polvo, Begoña ha contado mucho de cómo se puede generar, pues oye, podemos intentar utilizar los sistemas de fusión, ¿vale? Del hecho. ¿Qué le ocurre a esto? Bueno, pues, ¿qué es un cerámico? Y un cerámico lo que le pasa es que el choque térmico lo aguanta fatal. Donde un metal aguanta muy bien y puede fundir, un cerámico genera tanta cantidad de grietas, se puede hacer, se puede atomizar, se puede generar este tipo de polvos, darle con el láser y obtener estos materiales que son muy malos. ¿Vale? Son materiales muy refractarios, estamos hablando de muy refractarios y además el choque térmico, o sea, cuando se enfría deprisa, casca, ¿vale? Eso, bueno, pues todos lo sabemos porque bueno, hemos visto a veces, no sé, reventar un vidrio porque ha cambiado el vidrio que estaba caliente con agua caliente, se ha puesto en un sitio frío y ya ha saltado. Bueno, pues el choque térmico, pues aquí ocurre lo mismo, o sea, pasando un láser por ahí, pues generar muchísimas grietas. Por tanto, bueno, siendo una técnica válida para generar sistemas de lecho, pero este tipo de lechos energéticos no pueden. Entonces, claro, tenemos que prescindir, pues, como con casi todos los cerámicos, con las líneas directas de fabricación, el SLS, el SL, todas esas, y tenemos que ir a las que ha presentado Begoña como técnicas indirectas. Entre ellas, pues podemos generar esos polvos que hemos hecho para hacer por Winterjetting, ¿vale? Y ahí, pues es verdad, hay un trabajo de Marco Mariani, el de la Universidad de Milán, que ha generado este tipo de materiales, pero bueno, pues con sus defectos y sus problemas, principalmente el problema de que el compacto en verde está muy poco prensado. Entonces, lógicamente, los sistemas de sinterización, la sinterización no es tan buena. Han mejorado mucho cuando han utilizado HIP. Cuando una vez ya prensado y obtenido material sinterizado, porque si no es manipulable, han ido a Hot Isostatic Pressing y han logrado que la microestructura mejore bastante. Es una tecnología y es una tecnología válida. El procesamiento coloidal nos lo permite. Mariani estuvo en nuestro laboratorio no haciendo cálculos, porque no llegó a hacer cálculos, ¿no? Pero utilizando alúminas, haciendo materiales electrocerámicos, pues hemos logrado obtener este tipo de sistemas. ¿Vale? Claro, como los de cama ya están, pero claro, los importantes son estos, son los de extrusión, ¿vale? Que son los que a nosotros nos gustan más. Y ahí tenemos pues, el STAM, el Tire Writing, el Rollcasting, el FFF y los sistemas de extrusión, tanto en gránulo como que son los que tienen son los que usan la propiedad termoplástica de los materiales, tanto en gránulo como en filamento. Bueno, no iba a contar nada, pero esta mañana, conforme me he levantado, he dicho, pues la verdad es que algo tendría que contar de esto, sobre los sistemas de inyección, ¿vale? Y claro, porque mirad una cosa, o sea, si queréis meter un material con una densidad 15 en un flan, pues claro, el flan se va a caer, se va a hundir muy fácilmente, ¿vale? Entonces, bueno, no nos es posible por eso. Pero sí es verdad que sí podemos hacer esos gelificantes, es decir, la mezcla la puedes hacer. Otra cosa es que aquello te vaya bien o te vaya mal. Entonces, pero como somos muy listos y sabemos meter muchas partículas dentro de un gel, pues claro, hemos dicho, bueno, pues, ¿por qué no hacemos el contramolde? Que es una técnica, que es una estrategia que la gente de manufactura aditiva, sobre todo los procesadores, lo que queremos son retos importantes, y no la utilizamos. Pero claro, yo puedo generar un gelificante con mi fabricación aditiva y un polímero, generar un contramolde de hoy para mañana, rápido prototipado, cogemos la de FFF, hago no sé qué, y le echo mi gelificante. Y entonces, claro, yo he hecho un prototipo inverso, no directo, pero es un prototipado rápido, he gastado poco material. Este es un molde de galletas, este es el molde de la galleta de una vida. ¿Vale? Y esto lo hemos hecho nosotros, ahí veis las líneas con TPU.
CPU que se puede deformar un poco, bueno, pues, y lo que hemos hecho estudiar, lo que hemos estudiado muy seriamente, es esta parte de acá. La geología, cómo meter contienen sólidos, cómo poder meter muchas partículas y encontrar la geología para que aquello fluya, aquello se coja su forma y poder obtener este tipo de materiales, ¿vale? Bueno, eso es algo que nunca hay que descartar. Pero lo que nos gusta de nosotros, que por lo que tenemos en la empresa de la cual también soy cofundador, es los sistemas de extrusión, ¿vale? Los sistemas de extrusión, tanto y aplicados a los carburos, ¿vale? Tenemos el FFF y el Thermal que son muy similares. No tenía que haber marcado uno solo, tenía que haber marcado dos. Nuestra tecnología, como yo le he dicho a Begoña, o sea, si nosotros queremos obtener, y los hay, carburos cementados, o sea, composiciones de carburo de níquel con metales, ¿vale? Se puede hacer con la tecnología MIN, con las composiciones MIN. Las composiciones MIN, por un medio de mezclado térmico, ¿vale? Pues se puede llegar a obtener eso y los hay, ¿cómo se llama el alemán este? Benbauer. El de carburos. No me acuerdo cómo se llama, pero la gente de la Carlos III... Con la Carlos III, estos han desarrollado esa tecnología, pero empleando la tecnología MI, ¿vale? Mezcla térmica, polvos y tal. Nosotros, el planteamiento es distinto. Es modificación superficial, eso haría que sus partículas puedan fluir bien, incluso dentro del polímero, mezcla coloidal y combinación con nuestro termoplástico, ¿vale? Hombre, ellos lo hacen muy bien, pero nosotros lo hacemos. Por eso lo hemos puesto en verde. ¿Vale? Entonces, os voy a presentar aquí los tres productos que hemos desarrollado con esta tecnología que están los tres comercializados dentro de la empresa, ¿vale? Entonces, aquí podréis ver. Contenidos, 5, 10 y 15% en volumen de níquel. ¿Vale? Habitualmente, que no os parezca mucho, porque la gente que habla en carburos cementados habla en peso. ¿Vale? Y siendo el carburo, pues es mucho menor. Entonces estamos hablando de composiciones con muy poco contenido metálico, principalmente composiciones del otro. ¿Cómo lo hacemos? Pues esto lo fabricamos por nuestra tecnología que es patentada, la podría contar, pero tendría que mataros. Entonces, hemos usado una mezcla de ácido poliláctico con otros polímeros porque con tan alto contenido en sólidos, porque tenemos que reforzar mucho contenido en sólidos, el filamento tiene que llegar a ser flexible, porque si no, no es manipulable. Entonces hay que jugar también. Desde el punto de vista, yo que soy químico inorgánico, que me metía materiales, que estuve con aluminas y siliconas, pues llegado un momento, pues hemos tenido que también empezar a estudiar en los papers de polímeros y de materiales poliméricos, porque es muy importante esa componente mecánica para poder hacer la manipulabilidad material. Y luego va a condicionar los procesos posteriores. Bueno, pues formulamos estas composiciones, que es lo que os vengo a presentar. Tenemos nuestro material, carburo de wolframio, 3,5 micras, 0,3. La diferencia de 1 a 10 en tamaños. La química cualidad nos permite obtener una muy buena mezcla. Para ello, control de las fuerzas superficiales que se desarrollan en la suspensión acuosa, ¿vale? Sistema suficientemente bueno para que el níquel no se oxide. El carburo es mucho más estable en agua, pero el níquel se oxida, que es trabajar a pH donde no se oxide, ¿vale? Y hay que dispersarlo. Para ello, bueno, pues los materiales, los polímeros, sobre todo la polietilenimina, es un dispersante bastante bueno para todo este tipo de cosas. Estudiamos su reología en las suspensiones para poder obtener suspensiones que se puedan moler, que se puedan procesar bien en este medio curso. Tener muy buena dispersión del cerámico y el metal, además con alto contenido en sólidos para que la molienda sea eficaz. Como ha dicho Begoña, altas cizallas. Mezclamos con el termoplástico por el procesamiento patentado y obtenemos estos gránulos, ¿vale? Estos gránulos que por una extrusora se filamentan. Y esto es lo que obtenemos, ¿vale? Aquí veis, estos son los filamentos, la sección del filamento de 1,75, que es el que usan las... por esa parte plástica que tiene este, y bueno, pues aquí podéis ver cómo están todas las partículas, lo que dice Begoña, mucho que dentro recubre
Después ya con la fábrica de filamento pasamos a su impresión, ¿qué hay que hacer? ¿Vale? Cuando uno compra un filamento, o cualquiera, y lo mete a la impresora, hay mucho detrás. ¿Vale? Hay mucho detrás. Entre ellos está la ventana, esto sale un poco más. La ventana de impresión, que no solape con la ventana de degradación. El filamento tiene que aguantar luego, ¿vale? En el caso nuestro también ver cómo se degrada y llegar a ver cómo se descompone, ¿vale? Porque es otro, porque hay que hacer un debinding. Bueno, pues en este caso, mediante estudios estudiamos esta ventana quitando la degradación mediante estudios de ATFG y mediante estudios de reología en fundidos, vimos cuál era qué condiciones de temperatura, sobre todo, y de rate, de velocidad de extrusión, hay que aplicar para este tipo de materiales, sobre todo las condiciones de temperatura y cuál es, además de la ventana de extrusión, cuál es la zona de impresión, en la que logramos que nuestro material discriminamos como G', G segunda, como la componente módulo elástico y el módulo, el factor de pérdida, el factor de almacenamiento, ¿vale? La parte viscosa y la parte sólida que tiene el material, donde estamos en esa zona de tránsito para que rápidamente, una vez impreso, como habiéndose impreso, pues consiga recuperar su parte sólida y mantenga la forma, que es lo que pretendemos. Aquí tenemos pues decimos esto y aquí tenemos algunos ejemplos de impresión. Algunos ejemplos, estos los hicimos con nuestras impresoras de filamento, ¿vale? Y estos se hicieron aquí en el TIC, dentro del proyecto Vivaldi, con materiales que eran partes recuperadas de Hyperion, utilizando la impresora de granula, ¿vale? No está Miguel, que queda el puesto porque yo sé que a los printers les gusta su reconocimiento particular. Una vez obtenidas las piezas en verde, claro, estas son piezas en verde, el carburo lo queremos bien sintetizado. Ya hay que hacer todos los estudios, o sea que la parte de preparar un material y llegar a fabricarlo, en un cerámico además tiene la parte en la que tienes que quitarle, en un cerámico, en un metal también, por mí, total, tienes que quitarle la parte polimérica y tienes que lograr sintetizarlo. Vale, ahí hemos hecho estudios de binding, claro, ahí te condiciona el polímero que tienes. Por ejemplo, nuestra mezcla de polímeros, dependiendo de la atmósfera, pues tiene distintas temperaturas para la descomposición de un polímero o de otro. Es decir, no es tan trivial. Pero bueno, logramos obtenerla, curva de sintetización, y hasta 1450, pues este es con el de 15 de níquel, con el de 15% en volumen, 9% en peso, que más níquel tenía, pero se obtenía bien. Aquí ya veis una sección del material en verde, ¿vale? De un scaffold, buena unión entre capas, aquí están las capas, ¿vale? La sección no se ve, pero con algunos defectos de impresión, bueno, que hay que corregir, ¿vale? Hay que corregir, pero ahí ya entra mucho el parámetro máquina, mucho más que también el parámetro suspensión. Bueno, y más datos aquí con el del 3%, ¿vale? Estudiamos la sinterización con distintos, tanto del que estaba 100% con infill, con el 50% con infill. Habitualmente, ¿qué ocurre? Que como tienes que liberar un sistema que al final son gases que se liberan, ¿vale? Tienes que quitarlo pues, cuando está más abierta la estructura, lo elimina mucho más fácilmente y por tanto la sinterización es mucho mejor cuando tienes el infill. Lo cual, bueno, pues es una característica que hay que cambiar. Parte del proyecto que estamos llevando con el grupo de Brillanes es para estos post-tratamientos intentar que las capas se unan mucho mejor entre ellas. Vale, pues con el 100% infill, mucho mejor. Y bueno, aquí veis también otra cosa que le ocurría al material con el 3%, y es que deformaba. Una vez impresos, sin embargo, deformaba durante la sinterización. ¿Vale? Aquí lo veis y no teníamos metal suficiente, una estructura bastante buena para haber sido a 1450 y sin presión, pero aún así nos faltaba metal. ¿Vale? Ahí veis que hay sitios donde sí está sinterizado con la fase metálica, hay el níquel, pero hay muchas partes donde el material no ha llegado a sinterizar. Siguen cosas, ¿ves? Y sobre todo esta parte de formación no ocurría cuando teníamos un 15%, 9% en peso de níquel en la composición. A partir de ahí sí se obtenían
muchas densidades mucho mayores, del 95, incluso luego con optimizaciones posteriores hemos llegado ya al 98, y el material pues es un material donde no se percibe diferencia entre unión de capas. Aquí veis 3% y microestructuralmente más metal, no mucho más, pero sí más metal, pero una estructura ya una estructura sinterizada, perfectamente sinterizada, con muy buena unión entre capas, ¿vale? Si ahí lo podéis ver, sin deformación de fases y muy buena unión entre capas. Aquí los materiales, sí que aquí tenemos, porque lo bueno que tienen es que se dedican a densidad porque están en verde, ¿vale? Y otras están sintetizadas. Y material de escafón. Hay algunas estructuras que son, por ejemplo, el scaffold grande, el más plano ese, son estructuras muy curiosas y además que permiten pensar en otras aplicaciones, porque los carburos cementados, los sistemas de carburos, lógicamente son muy duros, mecánicamente, para todo este tipo de cosas, pero tienen también aplicaciones, porque son semiconductores, ¿vale? Entonces hay esa componente semiconductora, eléctricamente, con todos los desarrollos de los sistemas electroquímicos que está habiendo, toda la generación de hidrógeno, todo ese tipo de cosas, que se les somete electroquímicamente a condiciones muy dramáticas, puede que sus materiales también aguanten muy bien. Y ahí, mecánicamente, no aguantaría lo que una pieza, un diésel de carburo cementado, pero tiene una estructura con mucha superficie muy abierta, con una superficie muy alta. ¿Vale? Bueno, pues esto es a los que me refiero, ¿vale? Aquí la superficie de reacción, si estamos buscando reacciones electroquímicas, van a ser altísimas, ¿no? Estos son los materiales que estáis viendo ahí. Y bueno, pues eso es todo. Solamente me queda pues agradecer a las fuentes financiadoras, lógicamente al Ministerio y al CEDEFI, que nos ha, por los proyectos, a la empresa, que yo creo que, como ya he dicho, ya se está yendo, ya es un ente aparte, entonces ya afortunadamente pues nos está sirviendo para seguir manteniendo esas expectativas de qué hace falta, de qué podemos buscar, qué líneas de investigación desarrollar que puedan ser más aplicables. Y a la gente con la que hemos colaborado en esta temática de carburos cementados, pues con la gente de la Politécnica, José Ignacio Pastor y el CIME, a los grupos de Tierma, Luis Llanes y a Emilio Jiménez, lógicamente al CIM, porque han visto que hay una colaboración que yo creo que ha sido fructífera y que esperemos que siga mucho tiempo, y Hyperion, que es también un poco el que nos ha condicionado también a tirar con esto para adelante y sobre todo muchas veces nos ha proporcionado materia prima que era difícil de conseguir. Pues ya está, sobre todo, muchas gracias.